Pues muy buenas tardes, compañeros. Vamos a platicar en este video acerca de cómo resolver una ecuación diferencial que es lineal. Recordemos que la fórmula general de una ecuación diferencial lineal tiene la derivada con coeficiente 1. Como podemos observar en la ecuación diferencial que nos proporcionan, la derivada no tiene coeficiente 1. Entonces lo primero que tenemos que hacer, si nosotros pensamos que una ecuación diferencial puede ser ecuación diferencial lineal, es checar si esa ecuación diferencial toma la forma. Por lo tanto, como comentaba hace un momento, lo primero que tenemos que hacer es checar que la derivada tenga coeficiente igual a 1. Como ya comentamos, esta derivada tiene este coseno y la derivada debe tener coeficiente 1. Por lo tanto, ese coseno de x que está multiplicando, entonces toda la ecuación vamos a dividir entre el coseno, para que al multiplicar este término por el inverso del coseno, coseno de x entre coseno de x es igual a 1, nada más nos queda la derivada de y con respecto de x, más y seno de x por el 1 sobre el coseno de x. Recordemos, un entero por una fracción, el entero por el numerador nos da el numerador. Recordemos que el 1 es el elemento identidad de la multiplicación, es decir, 1 por la cantidad que sea es igual a ella misma, y recordemos que el denominador pasa igual. 1 por el inverso del coseno, pues el inverso del coseno. Entonces, reitero, lo primero que tenemos que hacer es validar, estar seguros que la ecuación diferencial sí sea una ecuación diferencial lineal. Recordemos, una ecuación diferencial es lineal cuando la variable del diferencial del numerador, esa variable aparece solo a la primer potencia en toda la ecuación diferencial. Como podemos observar, la variable del diferencial del numerador de la derivada es y, la y aquí está elevada a primer potencia, en ningún lado tenemos y cuadrada, y cúbica, y a la menos 4, seno de y, etc. Esta ecuación, por lo tanto, sí es una ecuación diferencial lineal. Para la ecuación diferencial lineal, al estar seguros que lo es, recordemos que para resolverla tenemos que aprendernos dos pasos principales. Número 1, el factor. Recordemos, nuestra ecuación diferencial lineal se va a resolver multiplicando toda la ecuación por un factor. Ese factor, como decíamos, no lo tenemos que aprender, y el factor es e elevado a la integral del valor de p. Recordemos que p es el coeficiente de la variable lineal con todo y signo. La variable lineal es y, entonces el coeficiente o lo que está con y es seno de x sobre coseno de x. Ahí, como todos sabemos, seno de x sobre coseno de x es la tangente de x. Entonces, dentro del concepto podemos colocar la tangente de x, o bien, si no recordamos que esa es la identidad, pues pondríamos aquí la integral del seno de x sobre el coseno de x. Entonces, repito, e a la integral de p, seno de x entre coseno de x es lo mismo que la tangente de x, y recordemos, esa integral va con el diferencial del denominador de la derivada dos veces, una vez en la integral y otra vez como parte del factor. Resolvemos la integral. La integral de la tangente, recordemos que tiene dos resultados. Yo voy a utilizar el resultado positivo. Entonces es e elevado. La integral de la tangente, recordemos, es el menos logaritmo natural del coseno, pero como les decía, yo voy a usar el positivo. La integral de la tangente también es el más, o sea, positivo, logaritmo natural de la secante del ángulo, que en este caso el ángulo es x. Como comentábamos en el otro video, al determinar el factor, si la exponencial está elevada a un logaritmo, recordemos que son operaciones contrarias y se eliminan. Entonces, para este ejercicio, nuestro factor vale secante de x por diferencial de x. Entonces, nuevamente, checamos que la ecuación es lineal. Ya que checamos que es lineal y la colocamos en la forma, determinamos el factor, y como decíamos,
nuestra ecuación diferencial acomodada en la forma lineal la vamos a multiplicar por dicho factor. En este caso, secante de x de x. El segundo concepto a recordar, otra vez, primero tenemos que aprendernos cuál es el factor. Y segundo, recordemos, los términos del lado izquierdo de la ecuación diferencial lineal, al multiplicarlo por el factor, nos van a dar dos términos. Pero esos dos términos siempre van a ser igual a los dos que genera la diferencial de un producto. Recordemos que conforma ese producto, primeramente, la variable lineal. Recordemos cuál es la variable lineal. Nos vamos a la derivada. La variable del diferencial del numerador, esa es la variable lineal. Multiplicada por lo que nos dio el factor. En este caso el factor es secante de x sin el diferencial. Vuelvo a repetir. Los términos del lado izquierdo de la igualdad de la ecuación acomodada en la forma lineal, al multiplicarlos por el factor, nos dan dos términos, ese producto. Esos mismos dos factores son los mismos dos que si diferenciamos el producto, repito, de la variable lineal multiplicada por el factor sin el diferencial. El inverso del coseno ya fue el lado izquierdo por el factor, y ahora el inverso del coseno por la secante, nuevamente entero por numerador del numerador, secante de x sobre el denominador. Al hacer esto integramos. Como decíamos, nunca vamos a batallar con el lado izquierdo, porque siempre nos va a quedar el integral de la diferencial, que son operaciones contrarias, se eliminan. Lo que tenemos que hacer es resolver la integral del lado derecho. Como podemos observar y sabemos, las funciones trigonométricas no se pasan al numerador con la potencia de signo contrario. Recordemos que las funciones trigonométricas se pasan al numerador con su identidad inversa. Entonces recordemos que el inverso del coseno es la secante. Entonces tenemos y secante de x igual. Este coseno pasa arriba como secante por esta secante. Entonces tenemos la integral de la secante cuadrada de x por el diferencial de x. Y entonces tenemos y secante de x igual. Recordemos que la integral de la secante cuadrada es una fórmula. La integral de la secante cuadrada es la tangente del ángulo, como ya terminamos, más la constante de integración. Recordemos, número 1, checar que la ecuación diferencial sea lineal. ¿Cómo sabemos? Porque la variable del diferencial del numerador solo aparece a la primer potencia en toda la ecuación diferencial. Número 2, nos tenemos que aprender el factor. ¿Cuál es el factor? La exponencial Euler elevada a la integral de lo que vale P. ¿Qué es P? El coeficiente de la variable lineal con todo y signo. Aquí, como dijimos, seno sobre coseno es la tangente. Y número 3, el factor, al multiplicarse por los términos del lado izquierdo, nos tenemos que aprender que los dos términos que se generan con ese producto son los mismos dos que si diferenciamos el producto de la variable lineal multiplicada por el factor que encontramos. Pues muchas gracias. En el siguiente video haremos otro ejercicio.